Hola, yo soy Alberto Guerra y no se desesperen, es la primera vez en mi vida que hago un Facebook Live, así que, pues, ¿qué les gustaría saber? Pues antes que nada, muchas gracias Alberto por tomarte el tiempo de platicar con la gente de quién. Espera, Y pues, ¿a quién veo? Ahí, a ti, aquí, acá. allá, ahí. Siempre la cámara. Oye, pues cuéntanos un poco del personaje Federico que interpretas en Historia de un crimen Colosio. Pues una serie que remueve cosas bien fuertes de la historia actual o muy reciente de México, ¿no? Sí, la verdad es que Federico Benítez es uno de esos personajes que llegan cuando tienen que llegar. Yo sí creo que... Yo sé que muchos actores decimos eso, que bueno, los personajes llegan en un momento y que suena súper cliché, pero es una realidad porque ustedes tienen que pensar que los actores, pues, ¿no? Tenemos cierta edad, nos vemos de cierta forma, llegamos a un momento en el que podemos hacer un personaje o no. Y yo fui un personaje que peleé muchísimo desde el casting, que quería hacer mucho. Por una cuestión de edades no querían, o no me veían dentro del perfil, entonces pues ahí estuve de necio. Y es un personaje que disfruté muchísimo hacerlo y disfruto mucho ver ahora la reacción que hay en el público. Para mí Colosio, el crimen, la historia, el caso, pues es el parteaguas de la política actual mexicana. A partir de la muerte de Colosio y cómo se desenvolvió el caso, tenemos una pasarela al lado, me acuerdo si escuchan, cómo se desenvolvió el caso, moldeó lo que la política como la conocemos hoy por hoy en México y la forma de actuar de los políticos, de los partidos, la manera en la que la impunidad se volvió un poco un modus operandi. Y Federico, la verdad es que abordarlo fue divertido porque, pues, como buen mexicano, que sí, nací en Cuba, llevo en México casi 30 años, entonces soy más mexicano que el mole ya. Tenemos una especie de... Sí, la pasa adelantando. Tenemos una especie de... No un rechazo como tal, pero sí tenemos una idea y una imagen de las fuerzas policiales en este país que no es la mejor. Rara vez nos sentimos seguros teniendo a un policía cerca. Entonces, ¿cómo abordar a un personaje desde ese lugar? Cuando yo siento eso también, tenemos una construcción también del otro lado, no se espanten. Y este es un personaje en el que sí es bueno. Y sabes que a mí me dejó una enseñanza bien padre que fue, pues, no juzgar, por ejemplo, a los policías como lo que aparentan, como una institución. No son una institución, nada más, no son una placa, son personas diferentes todos. Hay honestos, no honestos, malos, buenos, hay de todo. Hay gente con familia, hay gente sin familia, hay miedos, hay sueños, hay de todo. Entonces, pues humanizar un poco la historia, entre ellos este personaje Federico Benítez, que además fue muy importante dentro del caso y poco sabíamos de él, se sabía muy poquito. Ha sido un gran como acierto en mi carrera. Alberto, Lourdes Higuera Cuellar te felicita, muy bien Benítez, y le encanta la serie. Gracias, Lourdes. Totito Aguipa dice que le pareces un muy buen actor. ¿Totito? Sí. Gracias, Totito. Un abrazo. Aide López dice que eres el mejor actor y que Ingobernable y Colosio son lo mejor gracias a ti. ¡Ey, qué buena! Ya vio las dos de Netflix, muy bien. Te pregunta Linda María García que para cuándo Ingobernable 2, pero será la nueva temporada, porque la 2 ya... La 2 ya salió, la 2 ya está. La 3, te tengo una mala noticia. No, va a haber 3. La 3 estuvimos a punto de hacerla. Yo no sé si Netflix me va a demandar por decir esto, pero bueno, venga. Estuvimos a punto de hacerla y no nos pudimos poner de acuerdo entre la cantidad de actores y las fechas y los tiempos y la casa productora y demás. Entonces, Ingobernable más bien quedó ahí, quedó en la 2 y ojalá la hayan disfrutado.
Pero no, en un futuro no se podrá, o ya es muy difícil. Mira, en un futuro todo puede pasar. O sea, de repente en 4 años alguien dice, oigan, si hacemos Ingobernable 3 y sucede que podemos todos, ya tendremos un Canek un poquito más pelón y panzón, pero venga, lo hacemos, no pasa nada. Por favor, manda saludos a Janina, a Pachuca Hidalgo. Saludos a Yanina, a Pachuca Hidalgo. Y también a Laurita Soner, a León, Guanajuato. Un beso para Laurita, a León y a todo León. Luego, Gaby Melgardis te pregunta si sigues casado. Gaby, ahí está. Sigo y seguiré, eso espero. También, quién sabe si ya nació tu bebé. No, todavía. A punto de. Ya tiene como 742 semanas, Uria, algo así. Ya es como embarazo de elefante. Luego, Chiquín Kira López pregunta por su socia, o sea, por Surya. ¿Qué pasó? Pues ni modo, Alberto, levanta. Así es, no, pues. Ya no hay respeto en las redes sociales, man. Luego, bueno, también te siguen mandando saludos, que les encanta tu trabajo en todas las facetas y Pero pregunten cosas, a ver, que, o sea, tienen, aquí estoy enfrente, les agradezco mucho todos los piropos al trabajo y demás, pero ¿qué les gustaría saber? Pregunten, ahí te déjense va. venir. Fab te pregunta cómo te has preparado para ser papá por segunda vez. Me escondo en el closet y lloro todos los días. No, mentira. Pues no, la verdad es que no te preparas mucho. Yo eso lo aprendí desde, a ver, es mi tercer hijo ya. Mi primera hija, que ya va a cumplir 18 años, pues fue un punto y aparte porque pues era como un niño intentando tener un niño. Con Lua, que es mi segunda hija, ya había cierto grado de madurez, entonces pues no te preparas en realidad porque no sabes lo que te va a salir, no sabes si tu niño te va a salir tranquilo, si va a dormir en su cuna, si no, más bien traten de descansar, mano, antes de que nazcan sus hijos. Ese es el único consejo que yo les puedo dar. Descansen y hagan muchas cosas que se les antoje hacer. Después ya no hay tiempo, por un buen rato. Norma Amador te pregunta si vas a regresar a la serie del Señor de los Cielos. Sí. De hecho estamos por arrancar la 7ª temporada. Y nada, pues ahí la verán en cuanto salga al aire. Yo supongo que saldrá este año, supongo. No me demanda en Telemundo. ¿Y cuál papel te gustó más, el de Colosio o el del Señor de los Cielos? Te pregunta María Fernanda Calvo. Son muy distintos, María Fernanda. Siendo completamente honesto, me gustó mucho más hacer a Federico Benítez, porque no es algo ni siquiera que entraba como dentro de lo que les explicaba hace rato, dentro de mi rango de edad y demás. Y tuve mucho más tiempo para pues prepararme con el personaje. Son 8 capítulos, es un concepto totalmente distinto a hacer El Señor de los Cielos, que son muchos capítulos, son muchas escenas y de repente tienes menos tiempo cuando estás haciendo televisión abierta, tienes menos tiempo para la preparación del personaje. Con Federico tuve mucho más tiempo y me dejaron jugar muchísimo más con el físico, ¿no? El Chema tiene, aunque de entrada ya fue hecho por otro actor que ya estaba como un poco definido el personaje como es y yo no tenía como la intención de cambiarlo. Y es como más parecido a mí físicamente, pues no hay un cambio drástico y en Federico sí lo hubo. También te preguntan que por qué nada más series de narcos, pero por ejemplo... ¿Por qué qué? Que por qué nada más series de narcos, pero por ejemplo al final Ingobernable pues no es de narcos. Ingobernable no es de narcos, y era de Colosio Tepito, tampoco. mano. Colosio tampoco es de narcos. ¿Qué pasó? Luego... Más bien deja de ver series de narcos tú. O sea, no todas, pero pues, no veas solo series de narcos. Mándale un saludo a Siria Cota hasta Los Ángeles y te pregunta ella también. Siria, saludos a Los Ángeles. ¿Qué proyectos vienen para ti pues en este casi segundo semestre del año? Mira, para hacer empiezo El Señor de los Cielos. Y yo creo que a finales por ahí de octubre o noviembre estreno una serie. Todavía no puedo decir en qué plataforma o canal, pero una serie que hice en Chile a principios de este año, bien padre, que se llama La Jauría, con gente muy interesante y con actores maravillosos, entre ellos Dani Vega, que hizo Una Mujer Fantástica, La Casa Productora Estábula, y la verdad es que pude trabajar con una de las directoras de Ingobernable 2, que es Lucía Puenzo. Me buscó para hacer este proyecto otra vez, bueno, más bien este proyecto con ella, y yo creo que les va a gustar mucho. Es muy dura, pero bueno, ahí esténse atentos. La Jauría se llama la serie.
También manda saludos por favor a Mérida y a Tultitlán. Saludos a Mérida y a Tultitlán. Y Elizabeth García te pregunta, bueno, cuéntanos un poco de cómo es que naciste en Cuba y cómo acabaste en México. Mira, mi papá y mi mamá, no, mentira, acabé en México un poco por decisión, sí, de mis padres. Yo estaba muy chico, es una historia muy larga que no voy a ahondar en ella, pero bueno, a mi padre llegó un momento en el que tuvo que tomar una decisión, decidió venirse a México y nada, o sea, la relación con Cuba se mantiene muy bien, de parte de toda la familia. Vamos, mis padres van todos los años, yo trato de ir cada vez que puedo, cuando el trabajo me lo permite, pero pues hice mi vida, llegué a los 12 años aquí, bueno, 13 recién cumplidos, entonces ya son muchos años aquí, la verdad. Yo me siento muy mexicano, tengo 3 hijas mexicanas, una esposa mexicana, mis amigos son mexicanos, estudié aquí en México, entonces ahí me van a matar los cubanos que me oigan, pero sí hay como ya una conexión incluso un poco más fuerte con México, de mi parte. Alberto, una pregunta muy difícil. ¿Cuál es tu película preferida? Sí es complicada. No, es que sí, eso es muy complicado. Mira, te puedo decir que Pulp Fiction es de mis películas favoritas, pero el cine tiene una maravilla que es que todos los años hacen películas. Entonces, yo este año vi Guerra Fría e instantáneamente se convirtió en una de mis películas favoritas. Me parece una obra de arte maravillosa. Entonces hay mucho. Fight Club también es una de mis películas favoritas porque crecí toda mi adolescencia y pues, todo el tiempo que yo estuve pensando en estudiar actuación y demás estaba muy presente Fight Club. Alberto, te pregunta América Pereira. ¿Quién? América Pereira. América Pereira. ¿Qué papel añoras como actor? ¿Qué papel para sí que digas tú, esto sería un gran reto para mí? ¿Qué papel te gustaría? Híjole, tengo muchas ganas de traspasar la barrera de los géneros sexuales. Me gustaría hacer un personaje que fuera transgénero, me gustaría hacer algo que tenga que ver con eso, con poder pasar la barrera no solo de edad y física, sino a lo mejor de repente por ahí de los géneros, y que me obligue eso a manipular mi cuerpo de una forma completamente distinta, bajar de peso, hacer, ¿no?, lo necesario. Un saludo a Daniela Inga, por favor. Daniela, un beso. También a Washington DC. Un saludo a Washington DC. Oye, ¿Cómo va la política por allá? ¿Cuál es el personaje que has hecho que te ha resultado más difícil en toda tu carrera? Y el que más amas haber hecho. El que me ha resultado más difícil fue una obra que se llama, pues, la obra no se muere nunca, se llama Parásitos, de Philip Friedman. Llegamos a ser 3 actores en escena, pero no, casi toda la obra éramos 2 actores en escena. Toda la primera temporada la hicimos Regina Blandón y yo. Y yo creo que fue el más difícil porque en algún momento de la obra lo que se sentía como 2 horas casi, pero en realidad no, eran 20 minutos. Hacíamos hasta 5 personajes cada uno. Y 5 personajes que hablaban entre ellos. Entonces yo me hablaba conmigo y me contestaba y demás. Y aprendí a manipular muchísimo mi voz, mi cuerpo, a jugar con el espacio de una forma en la que realmente, sin moverme del lugar, se entendiera que estaba hablando un personaje y el otro. El que más me ha gustado, todos tienen lo suyo. La verdad es que yo siempre he sido un actor que el que más me gusta es el último que hice. Porque aprendí del pasado y aprendí así de cada trabajo. Pues en este caso creo que les podría decir que el último que hice en esta serie chilena es uno de mis favoritos, si no mi favorito. Federico Benítez es un personaje al que le tengo muchísimo cariño, mucho. Canek también, es que no, sí, creo que va siendo, para no quedarte como ahí atrás, se tiene que ir convirtiendo como tu último personaje, tu favorito. Yo te quiero preguntar, ¿cómo fue trabajar con Suri en una película? Es decir... Dolor.
¿Qué? No, mentira. La verdad es que fue una maravilla trabajar con Surya. O sea, no es complicado como No. dejarla afuera, o sea, llegar a la casa y ya como... No, mira, evidentemente hay un respeto y una admiración mutua por el trabajo del otro, no nada más como pareja, sino como actores, ¿no? Creo que los dos entendimos muy bien desde el momento en el que ya sabíamos que íbamos a hacer esta película juntos, que íbamos a cruzar la línea entre matrimonio y compañeros de trabajo constantemente. No es una compañera de trabajo con la que yo apenas estoy conociendo y llegué, hola, buenos días, no, o sea, nos quedamos en el mismo camper, pero sí dentro de un set tenemos formas distintas de trabajar. Surya es muy desmadrosa, yo soy un tipo muy serio. Ajá. En realidad es todo lo contrario. Surya es completamente seria y yo soy un desmadre en un set. Cuando el set se presta a eso, no voy echando desmadre nomás porque sí. Pero aprendemos hasta dónde llevarnos. También sabemos que bueno, hay un director, no es nuestra película, que hacemos lo que se nos da la gana, no son Alberto y Surya los personajes. Entonces, en ese sentido, pues se convierte en un poco lo mismo, que es ir a trabajar y después regresar a casa, nada más que lo que compartes, pues lo compartes con la persona que trabajaste, que además resulta que es tu esposa. Es todo muy complicado, pero bueno, si yo llego a mi casa todos los días y le cuento a mi mujer mi trabajo, cómo estuvo mi día, pues aquí llegaba y le contaba mi día, pero ella había sido parte de mi día y era mutuo. Entonces fue un proceso bien lindo, la verdad. Elisa García te pregunta por qué terminaste con Ludvika Paleto. Hola Elizabeth, qué padre tu pregunta. No, pues porque todo en la vida se acaba, pues no sé, ¿por qué termina uno con los exes? Se acaba. Pamela García pregunta si habrá segunda temporada de Guerra de Ídolos. No, y esa estaría bien padre, ¿no? Bueno, no hasta ahora, no que yo sepa. Telemundo no me demanden. Yo creo que no. Yo creo que ya fue la segunda temporada de Guerra de Ídolos. Y hubiera estado bien padre, porque creo que era una serie que daba para mucho más. Y que el público además lo pedía mucho. Me siguen preguntando muchísimo de Guerra de Ídolos. Es increíble. Laura Martínez quiere ser la envidia de sus amigas, entonces por eso te pide que le mandes un saludo. Laura Martínez, te mando muchos besos, un abrazo, mucho cariño. También te felicita la misma Laura, justo por llevar en el alma a México, o sea... Ey, pues es que sí. Bien lo decía la Chabela Vargas, los mexicanos nacemos desde nuestra la chingada gana. Es así. Oye, ¿y tu pancita justo en la serie Colosio es tuya o fue un...? ¿Qué pasó, mano? Esa es mía. No, era mía, la verdad es que me costó mucho trabajo. No crean, a mí, o sea, sí me cuesta trabajo subir de peso. Lo que voy a decir suena a una reverenda mamada, pero bueno, no lo es, lo juro. Yo trago y me cuesta trabajo subir. Por primera vez lo hice para un personaje que me lo pedían así y funcionó. Pero me costó muchísimo trabajo, me cuesta mucho trabajo subir. Y nos queda un minuto ya. Fíjate qué rápido se pasó el tiempo. ¡Qué rápido! ¿Cómo recuerdas tu paso por TV Azteca? ¿Cómo recuerdo mi paso por TV Azteca? Fue como un poco al principio de Sí, tu carrera. fue la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. Yo todas las etapas de mi vida las recuerdo con cariño. No tengo absolutamente ningún mal recuerdo. O sea, tuve malos días, como todos, en todos lados. Pero Azteca me dio de las primeras oportunidades de pasar de personajes secundarios a personajes importantes a personajes interesantes. Porque luego no es lo mismo personajes importantes que personajes interesantes. Hay personajes muy importantes que no se quedan en la memoria de la gente y hay personajes interesantes que sí. Y Ramiro, por ejemplo, el Diablo, que era en Morena, fue un personaje que se quedó ahí, como muy presente en la gente. Eso lo recuerdo con mucho cariño. La Isla, por ejemplo, esa sí fue un dolor de huevos, man. Esa sí. O sea, esa sí, yo no tenía muchas ganas de hacerla, la acabé haciendo, todo bien, en la vida hay que comer, todos tenemos que comer, pero no, esa sí, no estuvo nada divertido. Y manda otra vez saludos al primo Irving de Fabiola. Primo Irving, saludos. Y Maite Bucio también, porque por favor le mandan saludos. Maite Bucio, muchos besos.
Y nada, pues muchísimas gracias, Alberto, por tomarte el tiempo de convivir con nuestros No, lectores. muchas gracias a ustedes. Cuando quieran. La verdad es que espero que se hayan divertido como me divertí yo. Y pues nada, cuando tengan a alguien sentado aquí en esta silla en la que estoy yo, piensen en las preguntas más raras e incómodas. Eso es un buen consejo que les voy a dar a todos ustedes.